Queridos hermanos y hermanas, en este pasaje del Evangelio de San Mateo de hoy nos ofrece una reflexión profunda sobre la verdadera esencia de la ley, o sea, cómo hay que cumplir la ley y también llevarla con la misericordia. A través de este relato Jesús pone a prueba a los fariseos sobre el cumplimiento de la ley del sábado y nos invita a entender el corazón de la ley. Como primer punto de reflexión, los discípulos de Jesús tenían hambre y comienza a arrancar espigas en un sábado, algo que según la interpretación de la ley de los fariseos estaba prohibido. Los fariseos, enfocados solamente en la letra de la ley, o sea, cumplir la ley a pie de la letra, critican a Jesús y a sus discípulos por este acto. Jesús les responde con frases de la Sagrada Escritura, con ejemplos de las Sagradas Escrituras, mostrándoles que la necesidad humana está por encima de la ley. En caso de David, comiendo los panes de la proposición y los sacerdotes trabajando en el templo en sábado. Son ejemplos de la Sagrada Escritura de cómo la vida y la necesidad pueden justificar la flexibilidad a la hora de cumplir la ley. En el contexto de este Evangelio, si lo ponemos en contexto, los discípulos de Jesús tenían hambre, o sea que era algo necesario. Y al pasar por un campo, arrancaron el trigo, o sea, lo arrancaron para la necesidad de comer, para comer. Entonces, eso, según la interpretación estricta por parte de los fariseos, se consideraba trabajo. Y el trabajo está prohibido en los sábados. Los fariseos, vigilantes por ver quién no cumplía la ley, critica a los discípulos. Jesús les responde a esta crítica con dos ejemplos del Antiguo Testamento. El primero, como he dicho antes, es sobre David y sus compañeros. Cuando tenían hambre, comieron los panes de la proposición en el templo, panes que solo podían comer sacerdotes. El segundo ejemplo es que los sacerdotes, al realizar sus deberes en el templo en sábado, técnicamente violan la ley del descanso del sábado, pero no son culpables. Con estos ejemplos claros de las Sagradas Escrituras, Jesús subraya que la ley no debe ser aplicada de manera tan rígida, de manera que no ignore las necesidades humanas. La comida y el sustento humano son necesidades de la vida. Para satisfacer estas necesidades no debería ser visto como una violación de la ley, sino como una forma de honrar el propósito más profundo de ella, que es promover la vida y el bienestar, que eso es para que se ponen las leyes, para promover la vida y el bienestar del ser humano. Como segundo punto de reflexión y último punto, Jesús cita a Oseas: quiero misericordia y no sacrificio. Eso dice el profeta Oseas. Esto es un llamado a priorizar, a poner en primer lugar la compasión y el amor sobre el cumplimiento del ritual. Los sacrificios y las leyes son importantes, pero no deben ser aplicados de manera que ignoren la misericordia y la justicia. Jesús, en este caso, nos enseña que el espíritu de la ley es el amor y la compasión hacia los demás. Quiero misericordia y no sacrificio. Eso dice el profeta Oseas. En esta cita de la Sagrada Escritura enfatiza que Dios valora más la compasión y la misericordia que el cumplimiento de la ley. ¿De qué te sirve cumplir la ley si no tratas a los demás con misericordia? Los sacrificios eran una parte central de la religión judía, pero sin un corazón compasivo, sin un corazón de amor, estos rituales y estas leyes se vuelven vacías. La llamada a la misericordia sobre el sacrificio es un recordatorio de que las leyes deben servir para cultivar un espíritu de amor y de justicia. Jesús está criticando una religiosidad que se enfoca en una observancia externa, a expensas de la compasión y la justicia. Jesús nos llama a una práctica de la fe que pone el amor al prójimo en primer lugar, al poner las necesidades, el amor y la justicia hacia el prójimo en primer lugar. Pues, como resumen, este Evangelio nos invita a considerar cómo aplicamos nuestras creencias y tradiciones religiosas. Nos invita a poner la misericordia y la compasión
por encima de una interpretación rígida de las leyes. En nuestra vida, ¿estamos dispuestos a ser flexibles a las leyes y a poner el bienestar de las personas por encima de las leyes? Jesús nos llama a vivir una fe que se manifieste en actos de amor y misericordia, recordándonos que el verdadero cumplimiento de la ley es amar a Dios y a nuestro prójimo. Pues, queridos hermanos, que paséis un buen día en el Señor.